¿Cómo están? Yo bien, gracias por preguntar. Me siento bien contento de estar aquí amamos a Armando y a Sara, su familia, más de lo que puedo expresar con unas palabras en el inicio de un mensaje. Ustedes saben nuestro corazón. Los amamos profundamente y los admiramos. Un día quiero ver a mi hijo sentado así a mi lado como tú estás teniendo a tu hijo, Armando, de veras. Wow. Siento la sonrisa de Dios, siento el beneplácito de Dios por la obra de esta casa, por lo que Dios está haciendo, produciendo, impulsando a través de ustedes, y nos sentimos tan felices de ser familia con ustedes, de ser amigos, de echarles porras desde el sur de la ciudad, viendo la obra de Dios con ustedes. Y yo creo que somos una generación de Josués que estamos contendiendo por ciudades, y estamos contendiendo para ver todas nuestras ciudades alcanzadas para la gloria de Dios. Y yo creo que estamos juntos en esto. Esta es nuestra ciudad. Esta es nuestra ciudad. Y el enemigo no va a tomar lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver el reino avanzar, vamos a ver servicios llenarse, vamos a ver vidas transformadas, vamos a ver restauración, vamos a ver gente regresando a Jesús, vamos a ver gente que ha vivido atrapada en legalismo, liberados por el evangelio de gracia. Vamos a verlo tú y yo, ¿estás de acuerdo? ¿Crees esto? ¿Crees que Dios lo va a hacer aquí? Amén. Dale un aplauso a Jesús y un aplauso a sus pastores que han sido fieles. Los amamos. Estamos viviendo días muy emocionantes. Estamos viviendo días muy emocionantes, de veras. El evangelio está avanzando como nunca antes en nuestra ciudad. Se puede sentir en la atmósfera, se puede sentir en la fe de las personas, se puede sentir en la apertura que estamos viendo en diferentes lugares y foros de la ciudad, en las artes, en las empresas, en las universidades, en los hogares. Dios está trayendo un avivamiento a nuestra ciudad. Y los mejores días de Guadalajara apenas están llegando. Amén. ¿Puedes creer esto? ¿Cuántos tienen fe para esta tercera reunión que Armando está diciendo? De veras, de veras. Que la casa se llene, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos están listos para tomar su parte en esto? Eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque estás aquí, porque te estás moviendo. Gracias, Dios, porque el hecho de que tú toques vidas y toques corazones no depende del desempeño del predicador que se para aquí. Depende de que es una promesa, que a ti te encanta estar en tu iglesia, que a ti te encanta tocar el alma y el corazón de tus hijos. Gracias porque te estás moviendo y porque tú tienes una palabra específica para el corazón de cada uno de mis hermanos aquí. Y yo te pido, Espíritu Santo, que comiences a hablar al corazón de ellos. Y te ruego que quites de en medio mis ideas y mis planes. Y Espíritu Santo, pedimos que te enseñorees de este tiempo. En reverencia y en dependencia venimos a escuchar tus palabras, Señor. Dependemos de ti, te amamos con todo nuestro corazón. Y todos decimos amén, amén. El día de hoy sus pastores fueron muy generosos en invitarnos a predicar la palabra, y tengo un mensaje que, si estuviste quizá en Poets and Preachers, algo de esto escuchaste, pero para mí es un privilegio tocar este tema, porque aparte de todo creo que es central en nuestra vida y en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, que creo que en este tiempo y en esta temporada Dios quiere volver a hablar palabras de afirmación a tu vida. Quiere volver a recordarte que eres amada, quiere volver a recordarte que eres amado, quiere volver a recordarte que eres un hijo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Quiere recordarte que tus pecados son perdonados. Quiere recordarte que la temporada que estás viviendo no es el final de tu historia, sino que Dios tiene muchísimo más para ti por delante. Y es tan fundamental y tan central que podamos poner nuestros ojos en que Dios está profundamente complacido con nosotros y profundamente satisfecho contigo.
Y tantas veces son las voces de nuestra cultura y las voces de este mundo que nos dicen y nos insisten en que tenemos que hacer más para entonces ser más, y tenemos que vivir en una dinámica, en un performance constante para poder tratar entonces de cambiar nuestra vida y entonces acercarnos más a Dios, o vivir siempre en esta dinámica de tener más y lograr más, para entonces pensar que de alguna manera el tener más en esta vida y el accesar a más propiedades y a más bendición financiera y a más de muchas otras cosas va a hacer de alguna forma que nuestra alma esté tranquila y esté satisfecha. Y la realidad de esto es que como hijos de Dios, el único lugar donde podemos tener toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza, toda nuestra dependencia es sabernos hijos amados y especiales, únicos a los ojos de Dios. Tú eres amado. ¿Por qué no te volteas con tu vecino y dile: soy amado, soy amado? Voltéate y dile: soy escogido por Dios. Voltéate y dile: y tus pecados te son perdonados. Y con tu otro vecino dile: los tuyos también. Le viste cara de más pecador y te volteaste con el menos. Dios perdona tus pecados, Dios te ama, y esas son noticias extraordinarias que tenemos que escuchar, porque estoy seguro que la voz de afirmación del Padre, Él quiere susurrar a tu corazón todos los días de tu vida que tú eres amado y que tú eres especial. ¿Sabes por qué lo sé? Porque la voz de esta cultura y la voz de este tiempo, todo en constantemente está diciéndonos todo lo contrario. Nos está diciendo: demuéstrame, nos está diciendo: compárate, nos está diciendo: mídete, nos está diciendo: a ver, demuestra realmente qué tan hijo de Dios eres. Y siempre nos está desplazando la cultura de este mundo a una dinámica de hacer para ser. Y lo contracultural del evangelio es que en Cristo Jesús soy, y entonces caminando con Jesús soy transformado. ¿Estás conmigo? Es decir, no soy transformado y entonces accedo a la presencia de Dios, sino que Dios en su amor primero me encuentra y me recibe, y en un amoroso proceso me va llevando y me va transformando. ¿Estás conmigo? Es decir, esa es la belleza del evangelio. Y sin embargo, todos lo sabemos y lo vemos, y no sé de qué trabajes ni nada de esto, pero sé que en el contexto en el que estés constantemente estamos siendo medidos y comparados. ¿No es así? Es decir, todo el tiempo estamos en esta dinámica, o el mundo nos quiere hacer vivir en ese juego, incluso desde que naciste. O si algunos de aquí son papás, ¿cuántos papás hay ahorita en la casa el día de hoy? ¿Y mamás? Muy bien. O sea, desde que nacimos y recibimos a nuestros hijos, lo primero que sucede con ellos, después de que le dan sus nalgaditas y lloran, los pasan ¿a dónde? A la báscula. Y en la báscula nos entregan una medida. Y después de la báscula nos pasan y nos miden y nos dicen: pesó tanto, midió tanto, ¿es cierto? Y lo primero que sucede en esa recámara del hospital es que ponemos orgullosamente el nombre, ¿no? Su nombre es Brian y pesó... ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿De qué se ríen? Kevin. ¿Qué? ¿Cómo? Ok, su nombre es, ponle el nombre que quieras, y pesó 2,990 kilos y midió 51 centímetros. Y es nuestra primera señal de orgullo y satisfacción como padres. Después el tamiz, pasó el tamiz con 10, fue increíble. Y a partir de ahí todo el tiempo se trata de cuánto saqué en las calificaciones, cuánto hice bien, qué tan bien me estoy portando, y constantemente estamos tratando de vivir una vida que prueba algo. Siempre estamos tratando de demostrar algo. Vivimos en una dinámica así. El mundo nos mueve de esa manera. Y es interesante que en Mateo 3, y este es uno de los momentos en la escritura que más llaman mi atención, en este instante en el que Jesús se acerca a Juan el Bautista y le dice: bautízame. Y ustedes saben que esto es al inicio del evangelio, cuando Mateo está narrando la historia en el capítulo 3 hay un momento que dice así. Vamos a leer estos dos versos
Voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice así: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Me encantan estas palabras de Dios, me conmueven a lo profundo de mi corazón, porque la voz de afirmación del Padre viene a Jesús mucho antes de que Jesús siquiera hubiese hecho el milagro. Siquiera había cambiado el agua en vino, no había sanado a nadie, no había multiplicado los panes y los peces, no había caminado sobre el agua, no había hecho ninguna de estas cosas. Y sin embargo, Dios Padre decide que el mejor momento para afirmar a su Hijo y hacerle saber que Él es muy amado y que el Padre está profundamente satisfecho con él es el preciso momento en el que Jesús no tiene ningún currículum que ofrecerle. ¿No se te hace extraordinario? Y muchas veces tratamos de venir a Dios cambiados cuando Dios lo que quiere es que vengamos a Él, y entonces empezamos un proceso de transformación que a veces ni siquiera cuenta te das que estás siendo transformado cuando estás con Jesús. Porque cuando estás con Jesús, tu vida automáticamente es transformada. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Jesús lo que desea es que podamos venir confiados a una vida de comunión y de relación y poder disfrutarlo a Él en la plenitud. Y muchas veces nuestra cultura y nuestra sociedad nos orilla a traer nuestros méritos y a traer nuestro currículum para presentarnos a Dios y en cierta manera creer que tenemos algo que ofrecerle a Dios que tenga valor. Cuando Dios lo único que está deseando es que tomemos la invitación del Padre y que vengamos a la mesa sabiéndonos hijos amados de Dios. Hijos amados de Dios. Y aquí está esta voz de afirmación del Padre, visible, audible. Jesús sabe que es hijo de Dios, sabe que su Padre está absolutamente complacido con él. Él sabe que él es alguien sin tener y sin necesidad de demostrarlo. Está seguro en quien él es, y aún así la voz del enemigo inmediatamente en el capítulo 4 aparece Satanás, y lo primero que hace es lo cuestiona en el centro de su identidad. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 1 del capítulo 4, que de hecho está mal ahí. Lo quitaron, qué bueno. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le acababa de decir el Padre? Él es mi Hijo amado. Estoy tan complacido, tan satisfecho con Él. Me encantas como eres, Jesús. Nunca cambies. Y de pronto el enemigo y la voz de confusión del enemigo, la voz de engaño del enemigo, inmediatamente lo primero que hace es cuestionar el centro de la identidad de Jesús, que precisamente era ser el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. ¿Que no tienes el poder para hacer de comer? ¿Por qué tienes que pasar hambre si eres hijo de Dios? ¿Alguna vez? ¿Por qué tienes que sufrir si eres hijo de Dios? Y me encanta que la respuesta de Jesús en el verso 4 dice: escrito está. El pastor Armando decía la semana pasada acerca del poder transformador que tiene vivir en la palabra de Dios. Jesús reaccionó en su momento de mayor tentación. Cuando estaba su identidad siendo tentada, reaccionó respondiendo con el poder de la palabra. Tenemos que habitar en su palabra. Tenemos que venir, no con rituales aprendidos, sino que el Padre genuinamente quiere que podamos venir a su presencia a disfrutar quién Él es, y podamos venir con autenticidad a presentar exactamente quién nosotros somos, porque en un entorno de gracia donde sabes que eres recibido y eres aceptado a la mesa tal y como eres, puedes venir con tus fallas, con tus insuficiencias, con tus limitaciones, con tus pecados, y saber que vas a ser recibido a la mesa del Padre. Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo me mueve el corazón este verso en Efesios que dice que el Señor nos escogió desde antes de que empezara a crear todo lo que existe? Dios nos había escogido.
Eso quiere decir que Dios ya sabía de tus regadas, Dios ya sabía de tu pecado recurrente, Dios ya sabía del problema en el que te encuentras, los pensamientos que tienes, y aún así Dios te escogió. Todo tu cochinero. Vuéltate con tu vecino y dile, no te creas, no le digas. Pero todo tu cochinero Dios lo conocía y aún así Él te escogió. Y aún así su voz de afirmación está el día de hoy diciéndote, estoy muy complacido contigo, te amo, eres amado, eres especial, eres bienvenido a la mesa. Porque no cambiamos para estar con Jesús, somos cambiados estando con Él. Dios nos trae a la mesa, no para ser transformados. Esa es una consecuencia de disfrutarlo a Él. Amén. Venimos y aquí está el tentador y una vez más se le acerca y otra vez en el verso 6 le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y constantemente Satanás le está diciendo en el verso 6, le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, escrito está. Ordenará a tus ángeles que te sostengan en sus manos para que no te toques con piedra alguna. Jesús le dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús, de nuevo lo tentó el diablo llevándole a una montaña muy alta y le mostró los reinos del mundo, su esplendor, la gloria, las naciones de la tierra. Jesús vino a recuperar los reinos de la tierra y aquí está Satanás mostrándole un atajo, un camino más fácil que la cruz. Jesús, hay una manera mucho más sencilla de llegar. ¿Para qué te tienes que estar esforzando? ¿Por qué tienes que sufrir? No es necesario este desierto. ¿Cuántos alguna vez han preferido, Dios, por favor, quita esta temporada de mi vida? Pero sabes que hay temporadas de la vida que producen la belleza de un encuentro con Jesús que ninguna otra temporada de tu vida puede producir. Ninguna. Por eso es la belleza de los momentos agridulces de los encuentros con Dios en medio de nuestro caminar por el desierto. Y Jesús está caminando por ahí y el diablo otra vez lo tienta y le muestra el esplendor de las naciones y le dice, todo esto te daré si tan solo te postras y me adoras. Te ofrezco gloria, te ofrezco fama, te ofrezco influencia, todo lo que muchas veces deseamos en este mundo que nos enseña a competir unos con otros constantemente. Tratar de ganar el lugar de privilegio constantemente. Y aquí está Satanás ofreciéndole gloria y esplendor en vez de sacrificio. Y Jesús le dice, escrito está, adora al Señor y sírvele solamente a Él. Y eso me encanta, la manera en la que confronta al enemigo y en vez de recibir la fama y la gloria y el camino rápido, Jesús le dice, sabes que solamente ríndete y sirve al Señor tu Dios, porque el camino del crecimiento y la madurez se encuentran en el servicio y la rendición a Dios. Adora solo a Él, sírvelo solo a Él. Y vivimos en un mundo que constantemente está comparando, constantemente está midiendo, nos está obligando siempre a demostrar si somos obtener el mejor lugar en el menor sacrificio posible. Y aquí está Cristo con hambre. ¿Cuántos saben que Jesús podría haber hecho el mejor pan de esas piedras? ¿Cuántos sabían que Jesús podía hacer el mejor café incluso que de cafecho? Y eso no es fácil decir, amén. Amén. Ya está, bro, me pasas la regalía. Como este poeta decía, y me encanta citar la profundidad de este hombre, la verdad. O sea, fíjense lo que dice: la vida es competición, hay que soñar. Los que fueron a la conferencia, o sea, no me arruinen mi broma, ¿sabes? Hay que soñar, ser campeón, tu instinto natural, vencer a tu rival. Tienes que pelear por una estrella. Y dice la segunda parte de esta poesía: tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, ale, ale. La copa de la vida. Y aquí tenemos al hermano Ricky Martin hablándonos de la realidad de cómo son las cosas, la realidad de que vivimos en esta loca carrera por la copa de la vida. Hay que luchar para ganar esa estrella, hay que luchar para llegar primero, hay que luchar para estar siempre arriba. Y aquí tenemos esta historia que me encanta en Mateo 20 acerca de esta mamá luchona que hacía de todo por sacar adelante a sus muchachos. ¿Alguna señora luchona por aquí esta tarde? Sí, yo sé que mi esposa es una mamá luchona. Otra mamá luchona por aquí, levante sus manos con confianza, digas, yo soy de estas. Pues qué, claro que sí, claro que sí.
Y sabe, es interesante la historia en Mateo 20, porque algún otro papá luchón también. Sí, claro que sí, claro que sí. Todos queremos siempre sacar adelante a nuestros hijos, que nuestros nenes estén primero, que estén en la escolta, todo ese tipo de cosas. Siempre deseamos en lo profundo de nuestro corazón un montón de cosas y estar satisfechos y orgullosos de nuestros hijos. Y aquí tenemos esta mamá en Mateo 20, en la que se presenta delante de Jesús, y esta mujer genuinamente tenía un buen deseo. Yo creo que Jesús, y por la respuesta que Jesús tuvo, supongo que no le molestó que la mamá tuviera este deseo y esta intención con sus hijos. Sin embargo, es un tanto extraña la historia, porque pues los hijos ya estaban bastante peludos, estaban grandes, incluso pues eran gente cercana a Jesús, eran discípulos de Jesús, habían andado con él, ya estaban 3 años con él, estaban a una semana de ir a la cruz de Calvario, y se encuentran aquí en una discusión muy interesante. Y si tú has leído un poco de la palabra y de la Biblia, quizás has pasado por Mateo 20 miles de veces, me llama la atención que la mamá de Jacobo y Juan se acerca a Jesús y se arrodilla delante de Dios. Y vamos a leer un poquito de la historia y a partir de ahí desempacamos algunas ideas. Verso 20 dice: entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Un favorcito. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha, el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso ya lo decidió mi Padre. Y aquí está esta señora, y yo me imagino, pon en contexto, ¿sale? Esto no está en ningún capítulo de la Biblia, pero puedes imaginar un poco el contexto. Seguramente, y si eres una buena mamá mexicana, a lo mejor está en la comida, y está Jacobo y Juanito, y están ahí, y llegaron a comer a casa, y está la mamá. ¿Cómo les fue con Jesús hoy? No, bien, mamá, no, estuvo padrísimo. Ahora que llega un niño con 5 panes, 2 peces, Jesús se avienta una multiplicación tremenda. Qué bárbaro, qué bueno. Y haciéndoles de comer. Bueno, y de aquel asunto que les dije, de lo de que le hablen con Jesús para que les aparte los lugares allá en el cielo, ¿ya le dijeron? No, ma, es que no hubo chance, hoy estuvo llena la agenda, o sea. Y luego íbamos a hablar y nos pidió que cargáramos las canastas de lo que sobró de pan, y ahí andábamos en friega. Entonces no se prestó. Mañana, de veras te prometo, mañana, o si no, yo voy a ir. Al día siguiente, ¿qué pasó? Ya hablaron con Jesús, a lo mejor por WhatsApp, ¿no? No, mamá, la dejaron en visto. Dejaron en visto. Y entonces la mamá seguramente dijo: estos chamacos, peludos, grandes ya, ¿no? Y de todas maneras dijo: es que yo voy a entrar, voy a tomar cartas en el asunto, voy a hacerlo por el bien de mis hijos. Y aquí va mamá con estos 2 grandulones, los lleva a Jesús y a ver, rollos. Y los pone delante de Jesús y empieza a exponerle a Jesús una petición impresionante. O sea, esta mujer no tenía pena de nada. ¿Estás de acuerdo? Llega con Jesús y le dice: oye, Jesús, a ver si no fuera mucha molestia, aquí te vengo a pedir que estos muchachos no han querido hablar contigo, pero mira, no será posible. Ya ves que tú vas a ser el Rey de Gloria, Señor, eres el Señor del universo, y te vas a sentar a reinar por todos los siglos de la eternidad. Entonces estaba yo pensando, ¿cómo ves? Si hubiera modo de que se sienten a tu lado estos 2, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya de donde quieras, derecha o izquierda, tú decides. Pero nomás apártale esos 2 y ya los demás los sientas donde tú quieras. Imagínate esto. Está Jesús y lo primero que Jesús le dice: no tienes idea de lo que me estás pidiendo. Es una barbaridad. Y Jesús le dice, yo creo que a Jesús le cayó bien la mamá. ¿Cuántos creen que a Jesús, sí o no? O sea, entonces Jesús está impresionado de entrada por la fe de esta mujer, porque esta mujer creía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ojalá tuviéramos más de esa fe valiente algunos de nosotros, ¿sí o no?
Y aquí estaba esta mujer que viene delante de Jesús, le dice, le pide algo, una cosa tremenda, y Jesús aprovecha este momento para enseñarnos una lección extraordinaria. Jesús le hace una pregunta que de pronto pudiera parecer que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Jesús les dice: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Perdónenme. Ahora estamos a una semana de la cruz. Y fíjate lo que pasa en el verso 24, dice: cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron con los 2 hermanos. Ahora, estos discípulos no se indignaron porque falta de santidad, no, o sea, se indignaron porque les ganaron el hueso. ¿Sí me entiendes? O sea, estaban molestos porque jamás se les había ocurrido pedir esto. Dijeron: no manches, él sí le hizo caso a su mamá. O sea, qué bueno que su mamá sí los trajo. Y aquí estamos a una semana de la cruz. Tienes a estos hombres que se supone que son los hombres más cercanos, que han conocido el corazón de Jesús, que han estado cerca de Él, y están peleándose el lugar de privilegio y de influencia y de posición y de poder y de visibilidad. Es evidente que nuestra carne y nuestra humanidad siempre está en búsqueda de precisamente lo mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y aquí están pidiendo los lugares de honor del reino a una semana de la cruz. Versículos antes, si tú lees el capítulo 20, te encuentras que Jesús mismo les acababa de decir que van camino a Jerusalén, donde el Hijo de Dios será entregado, será crucificado, será humillado y será puesto en la cruz. Y que precisamente esto era necesario que sucediera. Jesús se los acababa de decir, y aquí tienes a todos los discípulos tratando de ser alguien, o al menos estar cerca de alguien que es alguien, tratándose de enfocar en obtener poder, riqueza e influencia. Y Jesús les dice: no saben lo que están pidiendo. Y cuando Jesús les hace la pregunta de la copa que voy a beber, precisamente Jesús está hablando de su sacrificio, está hablando de su rendición, está precisamente hablando de este glorioso momento que la Escritura nos dice que Cristo no le importó ser igual a Dios, ni lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que vino y tomó naturaleza de hombre, y más aún se rebajó a la posición de un siervo para presentarse a la muerte, y la muerte de cruz por amor a nosotros. Es decir, nos está enseñando cómo el Rey de Gloria deja la posición de mayor privilegio para presentarse a la cruz de Calvario y enseñarnos el verdadero camino a la grandeza, que no es la búsqueda de una posición, que no es demostrar mi valor a través de hacer y tener, sino es venir a depender humildemente de Dios. Y aquí estamos en este momento en el que Jesús les está invitando y les dice: es que el lugar de privilegio, antes de la gloria, antes de sentarme en mi trono, los primeros 2 lugares que vengo a ofrecer son a los costados de mi cruz, porque precisamente a la cruz de Calvario lo que había al lado de Jesús eran 2 cruces, no 2 tronos. Los primeros lugares que estuvieron a la diestra y a la izquierda de Jesús antes de sentarse a reinar en su trono fueron 2 cruces. Y ese era precisamente lo que Jesús les estaba diciendo: Jacobo, Juan, hay una copa que yo voy a beber. ¿Pueden ustedes beber de mi copa? ¿Estás dispuesto a dejar tu vida egoísta para venir a morir? Para venir a dejar todo lo que consideras precioso y atesorar a Jesús como tu mayor ganancia, y que su reino avance a través de tu servicio y a través de tus recursos y a través de tu vida, porque eso significa seguir a Jesús, familia? Fíjate lo que dice Mateo 16:24, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, naturaleza humana, tomar su cruz y seguirme. Morir al sistema en el que el mundo se rige. Y escucha esto: la copa es algo que se toma voluntariamente. Es decir, Jesús, en vez de un símbolo de fama y de gloria, nos está haciendo la invitación a tomar el lugar
del Maestro y venir a nuestra cruz a morir a nosotros mismos y a nuestros deseos para venir a adoptar la posición de un servidor, porque de esa manera cuando morimos podemos ser de gran bendición y de impacto y de alcance para otros. El pastor Armando dijo, yo ya dejé hace mucho tiempo de hacer lo que yo quiero. ¿Sabes qué? No era broma. Precisamente de eso se trata. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El Bautista dijo, yo debo menguar para que tú crezcas. Yo debo de dejar de preocuparme tanto por esto para venir a una vida de servicio y de amor por otros, para que el reino se extienda a través de mí. Y Jacobo y su mamá creían, y Juan, que habían participado con Jesús lo suficiente. Y no nos pasa lo mismo. Jesús, te hemos seguido por años. O sea, doy fielmente mi diezmo y pues he hecho un montón de cosas. Y básicamente Juan, Jacobo y mamá creían que a una semana de la cruz probablemente, si estaban caminando hacia allá, pues probablemente ya era buen tiempo para hablar de la repartición que nos va a tocar. Y muchas veces reaccionamos de la misma manera y creemos que ya hemos hecho lo suficiente. Jesús nos dice, ¿sabes qué? La invitación es que cuando creas que has hecho suficiente, hay muchísimo más que puedes dar. Cuando estás en una temporada de crisis, de sufrimiento, de aflicción, precisamente en su mayor sufrimiento y en su mayor aflicción, Jesús fue cuando presentó su mayor servicio a nosotros. Jesús, precisamente en su semana de mayor agonía y mayor dolor, Jesús vino y lavó los pies de sus discípulos antes de ir a la cruz. Así que sin importar la temporada en la que estés, servir siempre te va a hacer parecerte más a Jesús. ¿Están conmigo? Sí. Bueno. Jesús sabía hacia dónde se estaba dirigiendo y Jesús comenzaba a dirigirse a la cruz. Y me encanta esta frase que dice que seguir a Jesús muchas veces significará largas y arduas horas de trabajo y una paga que probablemente nunca te haga rico. Los beneficios en el retiro son fuera de este mundo. Me encanta. Tomar la cruz significa precisamente amar a todos y elegir servir a todos. Porque ¿sabes qué? O sea, nuestra vida se va a gastar. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Cuando se ven al espejo en la mañana y dicen, chin, ya se cayó un poco más lo que ayer no estaba caído. ¿Alguien alguna vez se ha dado cuenta? Y este enemigo que tenemos en la recámara, esa báscula del diablo, o sea, que nos pesa y nos engaña cada vez diciendo que estamos engordando. ¿Verdad que no es verdad? Claro que no. Es mentira. Pero nuestra vida se va a acabar. Y la vida se trata precisamente de gastarla. Yo te recomiendo, gástala bien. Gástala en el reino. Gástala en sacrificio. Eres un hijo amado de Dios. Tu vida no está en lo que haces. Tu vida está en quién eres. Pero a raíz de quién eres, entonces puedes dar todo por el amante de tu alma, tu Jesús, tu tesoro, tu porción, su belleza incomparable. Y la belleza de todo esto, fíjate cómo Jesús les dice, y nos los dice a nosotros el día de hoy. Dice, Jesús los llamó, vengan todos acá, vengan acá. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Estamos en deuda con los demás.
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando damos nuestra vida al servicio, podemos permitir que el reino y que la gracia de Dios vaya en rescate por muchos. Podemos hacerlo juntos, familia. Cuando dejamos nuestra forma egoísta de vivir y dependemos de Dios y venimos a Jesús, sin preocuparnos, ¿sabes qué? ¿Qué lugar voy a tener? ¿Qué posición voy a tener? ¿Cuál va a ser mi recompensa? ¿Cuál va a ser el lugar que yo tenga? Y me encanta este momento en Lucas, y con esto estoy terminando, que Jesús les dice, miren, cuando regresaron felices los discípulos que llegaron y se movieron en el poder de Dios, y los demonios huían y hacían cosas tremendas, y Jesús les dice, ¡wow! ¡Qué bueno! Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esa es tu alegría todas las mañanas. Voy a volverlo a decir. Eres amado, eres escogido, eres perdonado. Tus pecados han sido perdonados. No era una de las frases favoritas de Jesús. Dios te ama, irrenunciablemente te ama. ¿Y sabes qué? No te preocupes por qué lugar vas a tener en el banquete del cielo, porque todas las mesas del banquete del cielo quedan cerca de Jesús, y ninguna tiene visión obstruida. Vamos a estar cerca de Jesús, vamos a estar con Él, vamos a contemplar su belleza, vamos a disfrutar de la fiesta que va a ser vivir eternamente disfrutando la belleza incomparable de aquel que ama nuestra alma y de aquel que nos invitó a su presencia aún desde antes de que el mundo existiera. Amén.